un tema ya, vamos a tratar de simplificar, pero también habíamos conversado con los delegados y vamos a plantear también un repaso, ¿no? Y vamos a destacar los puntos más importantes que ustedes tienen que manejar y un poco que va a estar relacionado también con con el examen, ¿ya? Entonces, eh, deben prestar atención, ¿ya? Presten atención, si quieren hacer anotaciones, anoten, apunten, eh, pero la idea es que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque si ustedes solamente se ponen a anotar, va a ser lo mismo, ¿no? Porque tienen que estudiarlo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, a ver, lo entiendan. Entonces, ya para que pues, les sea mucho más fácil para el examen, ¿ya? Entonces, hoy día, jóvenes, vamos a ver un poco lo que es la comunicación o mecanismo de comunicación celular, ¿no? Principalmente esa parte, porque receptores ya hemos visto, entonces, receptores haremos un repaso, solamente la parte de comunicación celular, es lo que tenemos que avanzar. Bien, entonces, voy a presentar, ya está. Bien, entonces vamos a ver principalmente la parte de comunicación celular. ¿A qué se refiere comunicación, no? Comunicación celular es la forma como las células pueden interactuar entre las células, que pueden estar pues cercanos o en todo caso a una distancia mucho más alejada, ¿no? Por ejemplo, células que se encuentran en un lugar, en un órgano y esas células pueden controlar o pueden modular su función de las células que se encuentran en otro órgano, ¿no? Entonces, eso es comunicación celular, ¿no? Comunicación, por ejemplo, por el tema de los factores de crecimiento o hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué información lleva la hormona de crecimiento o en todo caso, qué desencadena, ¿no? Entonces, lo mismo otras hormonas. Entonces, un poco vamos a destacar el tema de la función de la acetilcolina, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? En caso a nivel de los células musculares. Entonces, eso interesa que ustedes fijen. Entonces, acuérdense, esto ya hemos visto del tema de señalizaciones, ¿no? Comunicación celular, mecanismo de transmisión de información entre células, ¿no? Ya sea células que se encuentran, dijimos, eh, cercanos o en todo caso también muy distantes, ¿no? Entonces, ¿qué comunicación va a existir? ¿Cuáles son los fines de esta comunicación? Uno es estimular a otra célula o en todo caso inhibir su función. Entonces los estimuladores no estimulan, los inhibidores de la función inhiben su función. Entonces eso es la finalidad. Entonces, ¿cómo va a ocurrir eso, no? Esa es la parte de comunicación, no es que la célula tiene que viajar, ¿no? Por la sangre para poder comunicar lo que tiene que hacer la otra célula, o en todo caso lo que ya no debe hacer, ¿no? Sino que lo hace a través de intermediarios, ¿no? Entonces, estos intermediarios van a ser, pues, otras sustancias, moléculas, y a la vez la célula que va a recibir la señal de información debe tener otra molécula para que estas moléculas que llevan la información puedan unirse. Esos son los receptores, ¿no? Entonces, deben tener sus receptores. ¿Y por qué una célula, por ejemplo, manda una señal en específico a otra célula, ¿no? O en todo caso, una célula en específico? ¿Por qué no controla toda la célula? Porque para esa señal hay un receptor en específico. Entonces, ahí vamos a ver la especificidad de los receptores, ¿no? Entonces,
Son esenciales la comunicación porque a través de este mecanismo de comunicación hay control de las funciones de las células. Entonces, vamos a ver aquí los componentes de la comunicación celular van a ser las moléculas de señalización y los receptores. Y esto ya hemos visto, ¿no? Las señalizaciones, la autocrina, paracrina, endocrina, ya eso repetimos, ¿no? Cuando hablamos de endocrina nos vamos a referir principalmente a las hormonas. Entonces, ¿por qué? Porque una célula que quiere controlar la función de otra célula, lo que va a hacer liberar estas moléculas de señalización al torrente sanguíneo. Entonces, a través de eso, la molécula viaja y llega a la célula diana o la célula blanco, se llama, ¿no? A esa célula al cual le va a controlar la otra célula. Entonces, esta célula diana o blanco tiene su receptor, a quien se debe unirse la molécula de señalización. Y muchas veces existen por temas genéticos, no puede haber fallas en esos receptores. Por lo tanto, las células no van a poder ser controlados o en todo caso, no van a ser estimulados o en todo caso inhibidos, ¿no? Entonces, una de las moléculas de señalización son justamente los neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores son moléculas producidas por quién, por las células nerviosas, para que estas células nerviosas puedan controlar las funciones de otras células, ¿no? A través de neurotransmisores lo realizan. Entonces, vamos a ver la característica, ¿no? De la señalización de los neurotransmisores a comparación de hormonas. ¿Cuál es la diferencia, no? Las hormonas también son moléculas, ¿no? Que va a controlar células que se encuentran, pues, en lugares muy distantes, ¿no? A la célula productora. ¿Cuál es la diferencia? Los neurotransmisores, la señalización, o sea, la transmisión de las señales es instantánea, es muy rápida, ocurre en milisegundos. En cambio, la señalización a través de hormonas demora mucho más tiempo. Eso es una diferencia muy importante. Fijen esa información, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la señalización por neurotransmisores y hormonas? Es el tiempo de que llega la señal, ¿no? Entonces, en caso de los neurotransmisores, la señalización es instantánea. Bien, además de eso, igual que las hormonas también, claro, se requieren bajas concentraciones, ¿no? Pero los neurotransmisores también requieren bajísimas concentraciones. Ahí tenemos algunos ejemplos de neurotransmisores: acetilcolina, dopamina, adrenalina, serotonina. Aquí no vamos a hacer todavía qué función tiene cada uno de ellos, ¿no? Ustedes me parece que van a llevar curso de farmacología, fisiología, en eso harán de una manera más detallada, ¿no? Las acciones, las funciones de cada uno de los neurotransmisores. Solo aquí vamos a ver un ejemplo de la función de la acetilcolina. ¿Qué es lo que hace la célula muscular, no? Entonces aquí tenemos, jóvenes, un poco para que ya tengan ahí la base, a ver, esto me interesa que lo fijen, un poco ya para que tengan la base para, por ejemplo, entender el efecto de un órgano fosforado, ¿no? Un pesticida órgano fosforado, ¿no? Entonces, ustedes van a estar pues muy relacionados, ¿no? Estas son sustancias tóxicas. Entonces, ¿cómo lo explican? ¿Cuál es el efecto de un órgano fosforado? Justamente está relacionado con la acetilcolina, un órgano fosforado. Entonces, fíjense qué pasa con la acetilcolina. La acetilcolina es producida por la hormona presináptica. Entonces, esta hormona presináptica produce y, ¿qué es lo que hace? Almacena en vesículas, ¿no? En vesículas. Ahí está, mira, fíjense, acá está almacenada en vesículas. Entonces, cada vez que se requiera, libera la acetilcolina. Ya está, libera la acetilcolina cada vez que se requiere. Entonces, para que pueda tener efecto, o sea, ya sea en otra neurona, la neurona, esta es la neurona presináptica, la otra postsináptica. Entonces, para que pueda continuar transmitiendo la información, se debe unirse al receptor de la neurona postsináptica
o en todo caso al receptor que se encuentra en la célula muscular. Acuérdense, esa información o esa relación que hay en neurona y célula muscular en la placa neuromuscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se va a unir. Entonces, acetilcolina, una vez liberado, esto es el espacio intersináptico, ¿no? Este es el espacio intersináptico. Listo. Cuando es liberado el espacio intersináptico, la acetilcolina tiene tres destinos. Uno es unirse a su receptor para que pueda tener, eso se llaman los receptores colinérgicos, ¿no? Para que puedan tener efecto la acetilcolina. Por ejemplo, a nivel de la célula muscular, ¿cuál va a ser el efecto de la acetilcolina? Estimular la contracción muscular. Eso es la función de la acetilcolina. Entonces, eso es uno de los destinos de la acetilcolina en el espacio intersináptico. Segundo destino, la acetilcolina, ¿qué pasa? La acetilcolina que está en el espacio intersináptico va a ser captado por esta enzima, la acetilcolinesterasa. Y por lo tanto, una parte de la acetilcolina va a ser degradado por la acetilcolinesterasa. Y luego, lo que queda, mira, fíjense, tiene fracciones colina y acetato. ¿Qué va a hacer? Va a ser recaptado. Es recaptado, fíjense. Ya está, es recaptado. Es reciclado para que pueda obtenerse la acetilcolina. Eso le ocurre de manera normal. Eso es lo que está pasando, ¿no? En las células nerviosas. Pero ¿qué pasa cuando viene un órgano fosforado, jóvenes? El órgano fosforado, justamente por eso es una sustancia neurotóxica, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hace, jóvenes? El órgano fosforado lo bloquea, lo inhibe a quién? A la acetilcolinesterasa. Entonces, cuando inhibe a la acetilcolinesterasa, ¿qué ocurre? Ya no hay el otro destino, ya dijimos el otro destino de acetilcolina era lo que está entonces aquí en el espacio intersináptico ser degradado por quién? Por la acetilcolinesterasa. Y por lo tanto no va a haber una enzima que lo degrade. Entonces, si no hay una enzima que lo degrade, va a aumentar la concentración de acetilcolina en el espacio presináptico y por lo tanto va a haber mayor interacción acetilcolina y receptor. Si hay mayor interacción de acetilcolina y receptor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a ver mayor efecto de la acetilcolina. Por eso, cuando hay envenenamiento con órganos fosforados, ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? El efecto aumentado de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolinesterasa ha sido bloqueado por el órgano fosforado. Es una inhibición competitiva, ¿ya? A la enzima. Entonces, dijimos que la acetilcolina a nivel de células musculares que hacía, estimulaba la contracción. Y por lo tanto va a ser la contracción, va a ser fuerte. Y por eso una persona, ¿no? que ha tomado un veneno, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a ver, no? Va a empezar quejarse de dolor, ¿no? Dolor abdominal, va a tener cólicos, ¿no? Porque va a generar contracción en la musculatura lisa. Cólicos. ¿Qué más hace acetilcolina? Acetilcolina, jóvenes, en las glándulas salivales es responsable. Estimula a las glándulas salivales, a las células de las glándulas salivales, la secreción de saliva. Entonces, si hay una secreción de saliva en el efecto, va a estimular, va a elevarse la estimulación de secreción de saliva, por eso vamos a hasta como si estuvieran botando espuma, ¿no? Las personas que se han envenenado con este sustancia. Y en realidad lo que se está haciendo es que está salivando en excesiva cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? ¿Por qué la persona muere? Entonces dijimos que la acetilcolina estimula la contracción de la musculatura
igual esquelético también. Entonces, no solamente va a estimular la contracción de la musculatura lisa del tubo digestivo, toda la musculatura lisa, ¿no? Caso a nivel de la mujer, es el aparato reproductor femenino, el útero de musculatura lisa. ¿En dónde más se encuentra musculatura lisa, jóvenes? A ver, aparte de eso, ¿en dónde más? A ver, participaciones. ¿Dónde más está musculatura lisa? En los intestinos. Intestino, claro, intestino ya dijimos, ¿no? ¿Qué más? Profe, ¿en el hígado? ¿Qué otro? ¿En el hígado, profesor? En el hígado no tanto, sino en los vesícula biliar, en los conductos biliares, hay musculatura lisa, ¿no? Ya está. ¿Dónde más? Estamos olvidando la vía respiratoria, jóvenes, ¿no? La vía respiratoria de musculatura lisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esta sustancia? Como contrae la musculatura lisa a nivel de los vías respiratorias, ¿qué va a hacer, jóvenes? Los bronquios que eran así, para poder respirar normalmente, se cierran. Listo. Entonces, la persona, ¿por qué muere? Por un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Por eso muere. Eso se puede revertir, jóvenes. La acción de la acetilcolina se puede revertir, claro que sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un fármaco que se llama epinefrina, por ejemplo, claro, cuando se actúa antes que se dañe el cerebro, ¿no? Porque cuando ya se va reduciendo el calibre o el diámetro de los bronquios, entonces ya va entrando poco oxígeno y va llegando poco oxígeno al cerebro, se va dañando ya. Entonces, antes que se dañe el cerebro, claro, se va a recuperar de repente por completo. Pero si ya se dañó, lo va a recuperar, pero va a tener problemas, va a dejar secuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo se revierte? Pues administrando, por ejemplo, la epinefrina, ¿no? Que tiene un efecto contrario de la acetilcolina. ¿Qué hace, no? Eh, no contrae, sino relaja la musculatura lisa. Entonces, o sea, es tener un efecto contrario para poder, por ejemplo, abrir, ¿no? En caso de los bronquios, abrir la luz bronquial. Eso es lo que se hace en emergencia, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes, eso es el mecanismo de la acetilcolina, ¿no? Entonces, tiene varias funciones, también varios efectos, ¿no? La acetilcolina. Entonces, solamente aquí estamos, fíjense, aquí. La acetilcolina, vamos a ver que acción entre neurona a neurona y también con la musculatura, ¿no? Dijimos aquí, responsable de la contracción. Entonces, la acetilcolina, fíjense, va a manejar lo que es la contracción voluntaria y también involuntaria. Voluntaria músculo esquelético, ¿no? Involuntaria está ocurriendo pues en los músculos lisos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el trabajo de la acetilcolina. Se interese, ¿no? Es importante eso. Claro, el mecanismo de señalización, jóvenes, no es tan sencillo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo es el mecanismo. El caso del receptor de acetilcolina, por ejemplo, está asociado a otras proteínas, por ejemplo, el caso de la proteína G, está asociado y a través de eso se va a transmitir la información, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, efecto de la acetilcolina en la célula muscular. Dijimos, estimula la contracción. Pero ¿cómo? No, así de tan sencillo no es, ¿no? ¿Cómo estimula? Aquí está, vamos a ver en el receptor en la célula muscular. Para que el acetilcolina pueda tener efecto en la célula muscular, tiene que tener receptor en la célula muscular. Ahí está el receptor de célula muscular. Entonces, cuando viene la acetilcolina, ese es un receptor de membrana, ¿no? Receptor membrana, es una proteína transmembrana. Entonces, acetilcolina no ingresa a la célula, sino interactúa con su receptor fuera de la célula. Pero eso va a desencadenar una serie de respuestas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos la producción de inositol trifosfato. Este inositol trifosfato, fíjense,
¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir los canales de calcio del retículo endoplasmático. Recuerden que el retículo endoplasmático también tiene también una membrana similar a la membrana citoplasmática. Entonces, ¿para qué abre los canales de calcio? Para que salga calcio. Entonces, para una contracción muscular, debe aumentar la concentración de calcio a nivel del citoplasma. Pregunta de examen, ¿ya? Debe aumentar. Entonces, ¿cómo aumenta? Uno de ellos por acción de acetilcolina hace que salga el calcio almacenado, porque nuestras células almacenan calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, o sea, las células musculares, ¿no? Es lo mismo decir retículo endoplásmico, ¿no? Pero en caso de células musculares se llama retículo sarcoplásmico. Entonces, fíjense, el calcio aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, vamos a ver, fíjense, el calcio va a activar, vamos a ver más adelante, cuál es el efecto de calcio para la contracción muscular. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Aquí es un esquema general, ¿no? Que un músculo que estaba relajado con calcio pasa a la contracción. Fíjense la importancia de calcio, ¿ya? Entonces, pero todo eso ha generado toda esa liberación, aumento de la concentración de calcio. El calcio no solamente proviene del retículo sarcoplásmico, sino también el calcio viene de afuera también. O sea, la idea es aumentar la concentración de calcio a nivel citoplasma. ¿Para qué? Para que pueda llevarse a cabo de la contracción muscular. Esto, no sé si recuerdan, creo que conversamos, ¿no? El año pasado en un curso, ¿no? Manifestación cultural cuando hicimos la parte de deporte, ¿ya? Entonces, las células musculares, ¿no? O llamadas también fibras musculares, acuérdense, a las células musculares se le dice también fibras musculares, ¿no? Entonces está constituido de miofibrillas. Y aquí sacamos miofibrillas, fíjense, este justamente miofibrilla. Esto es la unidad funcional de las células musculares. Y las miofibrillas están constituidas de dos proteínas que participan en la contracción, la miosina y la actina. Entonces, la miosina, fíjense cómo está aquí, y la actina aquí. Entonces, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre en una contracción muscular? Hay un deslizamiento, fíjense. Vamos a ver quién se desliza encima de quién. Fíjense, esta es la miosina. Y la actina, fíjense, se va a deslizar aquí. Cuando hay contracción, se contrae, entonces desliza la actina por encima de la miosina. Relajación, se separan y así sucesivamente. Pero ¿quién manda eso? Justamente calcio. Calcio inicia esa contracción. Entonces, aquí vamos a ver, me parece que está aquí, ahí, ¿ya? Pasamos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, hay varias enzimas, varias proteínas acá. Fíjense, hay este es lactina, esa de rojo, las bolas de rojo son lactina. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Esta es la miosina. Entonces, para que la actina se deslice sobre la miosina, tiene que haber interacción entre la actina y miosina, no es que así nada más se desliza, ¿no? Ahí tiene que haber interacción. Entonces, cuando el músculo está relajado, fíjense, la parte que se une de la actina está bloqueado porque está bloqueado por la tropomiosina. Fíjense, esta estructura longitudinal, fíjense, es la tropomiosina, está bloqueando. Ya está. Entonces, encima de la tropomiosina se encuentra la troponina. O sea, estos bloquean, aquí ustedes pueden ver un color morado, fíjense. Ese es el punto de unión de la actina para la miosina. Aquí la miosina tiene su punto de unión también para la actina o sitio de unión. Entonces tienen que interactuar para que pueda haber deslizamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el calcio, fíjense, ahí está.
calcio ha aumentado en el espacio, en el citoplasma. Fíjense, el calcio viene, se une ¿a quién? A la troponina. Entonces, cuando se une a la troponina el calcio, ¿qué es lo que pasa? El calcio, al unirse, lo activa la troponina y la troponina libera, fíjense, libera el sitio de unión de la actina, sitio de unión de la actina para la miosina. Fíjense, aquí hay interacto. Este es el sitio de unión de la actina para la miosina. Entonces, por este sitio de unión, la actina se une al sitio de unión de la miosina para la actina. Interactúan y por lo tanto se inicia la contracción. Y así sucesivamente está ocurriendo, ¿no? Cada vez se contrae el músculo, va aumentando el calcio a nivel de citoplasma. Se relaja, reduce, aumenta, reduce, fíjense ese mecanismo. ¿Se dan cuenta? Entonces el calcio, fíjenlo esto para pregunta de examen, el calcio, ¿cómo activa la contracción? Activa la contracción al unirse, porque el sitio de unión de calcio está en la troponina, ¿no? Entonces se une a la troponina y eso hace posible liberar el sitio de unión de actina sobre la miosina. Y por lo tanto el sitio de unión está libre y puede unirse a la miosina y puede iniciar la contracción. Ese es el mecanismo y la función de calcio. Entonces, todo eso dirige la acetilcolina. ¿Cómo inició? Al aumentar la concentración de calcio en el citoplasma. Listo, jóvenes. ¿Ya? Tiene que haber una cantidad necesaria de calcio para que pueda liberar o en todo caso dejar libre el sitio de unión de actina sobre la miosina para la contracción. Me interesa eso que ustedes manejen. Entonces, de manera general, esquemática, esto es lo que hemos explicado, ¿no? Viene la acetilcolina a su receptor a través de inositol trifosfato, por ejemplo, libera calcio del retículo sarcoplásmico. Pero recuerden que no solamente eso es lo que ocurre, ¿no? Esto es durante la contracción. Durante la contracción. En una relajación que ocurre, fíjense, durante la contracción se reduce esta banda, ¿no? Porque la actina se desliza encima de la miosina. En una relajación, ¿qué pasa? En una relajación, fíjense, ¿qué debe haber? Debe haber disminución de calcio en el citoplasma. Fíjense, esto es lo que ocurre. En una relajación, el calcio regresa ¿a dónde? Hacia el retículo sarcoplásmico. Regresa. Y a la vez el calcio que ha entrado de afuera, igualmente sale. Pero en eso no es tan sencillo, ¿no? El calcio sale, se acabó, porque aquí hay intercambio de iones. Calcio sale, entra sodio. ¿Para qué? Para que no haya, pues, esa alteración en cuanto a la carga, ¿no? De la membrana intra y extracelular. Listo, jóvenes. ¿Repetimos o entendido? Se han entendido, ¿no? Listo. ¿Ya? Eso es lo que interesa que ustedes manejen. Hormonas jóvenes es otra sustancia de señalización, ¿ya? Hormonas es otra sustancia de señalización. Entonces, habíamos indicado qué diferencia había. Ambas, neurotransmisores, hormonas, ambas trabajan en cantidades pequeñas. Entonces, las hormonas son producidas ¿por qué? Es una secreción endocrina, ¿no? Por células que van, mandar estas sustancias hacia el torrente sanguíneo. Entonces, las hormonas son producidas por glándulas endocrinas, que está constituido por células, ¿no? Secretoras. Y esto están conectado ¿a qué? A vasos sanguíneos para que puedan llevarlo, o en todo caso mandar estas sustancias a la circulación sanguínea. Entonces, como
mandan al torrente sanguíneo y por lo tanto a través de la sangre las hormonas van a llegar pues a lugares distantes, ¿no? Del organismo. Por eso también el efecto va a ser en lugares muy distantes. Entonces las hormonas pueden tener efecto en la misma célula o en todo caso pueden tener efecto en otras células. Eso es la característica. Y dijimos que duramos mucho más tiempo a comparación de los neurotransmisores. Fíjense, puede tardar minutos, incluso horas. Entonces, hormonas, ejemplos, ¿no? La insulina relacionada con el metabolismo de glucosa, ¿no? Incorporación de glucosa hacia la célula, la testosterona, hormona masculina, presente en mayor cantidad en el sexo masculino. Sexo femenino tiene pequeñísima cantidad. La progesterona, hormona femenina, mayor cantidad en las mujeres. En los varones también tenemos, pero en pequeñísimas cantidades. La aldosterona, la hormona que está relacionada con la diuresis. El etileno es una hormona vegetal, ¿no? Es una hormona vegetal que está relacionado, es una hormona de envejecimiento de los tejidos, la hormona de maduración de las frutas, hormona responsable de la caída de las hojas. La giberelina, igualmente, es hormona de elongación de los tallos, de crecimiento. Jasmonatos, aquí hay jasmonatos. Es una hormona de cicatrización. Acuérdense que los tallos, que los vegetales, puedes generar un corte y se cicatriza. Es una hormona de defensa ¿de quién? De los vegetales. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos célula pancreática. La célula pancreática, beta pancreática, produce la hormona insulina, ¿no? Es el responsable de producir la hormona insulina. Entonces, fíjense, el calcio, otra función del calcio. Ya hemos visto que el calcio participa en la contracción, pero también el calcio está relacionado con ¿qué, jóvenes? Con la secreción celular. Fíjense, tiene que haber en estas células productoras de hormonas, tiene que haber también igualmente aumento de concentración de calcio a nivel del citoplasma. ¿Para qué? Para que haya secreción de la insulina. ¿Hacia dónde esto pasa? Hacia la circulación sanguínea. Fíjense, ¿no? Esa importancia que tiene. Igual, ¿no? La célula pancreática realiza, pues, la obtención de su energía a partir de azúcares, ¿no? Necesita, por ejemplo, la secreción. ¿Necesita energía? Claro que sí. Entonces, la célula debe obtener su energía. Esto ya me parece que ya lo van a ver pues en otro curso, ¿no? Eso es la cascada de las hormonas, donde inicia a nivel del hipotálamo, a nivel del cerebro. Entonces, a partir de ahí pasa a otra glándula, hay una hormona que estimula a otra glándula para que esta hormona pueda producir otra hormona, y a la vez eso produce hormona y estimula a ciertas células, ¿no? Células blancas. Aquí estamos viendo la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante. Son hormonas que están relacionadas, por ejemplo, con la maduración de los óvulos, ¿no? Maduración de los óvulos y la ovulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hormona luteinizante es responsable de la formación del cuerpo lúteo y la folículo estimulante, maduración del folículo y la liberación del ovocito. Y asimismo, aquí estos se estimulan a la vez por parte del ovario, por ejemplo, la producción de hormona femenina, como el estrógeno, la progesterona. La progesterona, hormona que viene progestacional, es la hormona que se encarga de preparar el aparato reproductor femenino para la gestación, ¿no? Y el caso de estrógenos ya tenemos otras funciones. Aquí también es el estrógeno también, claro, ayuda, ¿no? El crecimiento de diferenciación de endometrio. Y vamos a ver cómo el estrógeno está implicado, por ejemplo, en los ciclos menstruales, ¿no? Entonces, es el responsable de engrosar, ¿no? El endometrio
Y cuando cae la hormona, claro, ahí se rompe, el endometrio es producto. Eso es con lo que se ve, pues, la ruptura del endometrio, se ve el sangrado, ¿no? Durante la menstruación. Pero eso es de manera general esto, jóvenes. Ustedes van a detallar en otra asignatura. Entonces, hay otros mediadores locales, ¿no? Aparte de neurotransmisores, hormonas, mediadores químicos locales. Esos localizados, por eso son locales, ¿no? Entonces, son de secreción paracrina, acuérdense de una célula a otra, cercana, y la autocrina que va a controlar la misma célula que va a secretar. Entonces, actúan sobre células ubicadas en su entorno, a muy bajas concentraciones, y sirve para enviar señales a células de su entorno o las mismas células, por ejemplo, el desarrollo embrional. Y dentro de ellos están las citoquinas. Acuérdense de las citoquinas. Entonces, las citoquinas, esas sustancias que están relacionadas con qué, con la inflamación, ¿no? Esas sustancias que están relacionadas con la inflamación. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, el caso del antígeno alergeno, el caso del macrófago. Acuérdense, era responsable de procesar los antígenos y presentar a las células ayudadoras, ¿no? Para que puedan producir citoquinas, ¿no? Entonces, le producen citoquinas y a la vez estas células helper, o linfocitos T helper, estimulan aquí a los linfocitos B para que puedan producir otras sustancias como las interleuquinas, las interferones. Y estos interferones, por ejemplo, van a producir a otro grupo de linfocitos B. ¿Para qué? Para que puedan producir anticuerpos. Entonces, estos van a estimular a través de interleuquinas. Hay una diversidad de interleuquinas, por si acaso. Eso es por un lado. Por otro lado, que pueden producir también anticuerpos que están relacionados con proceso alérgico, por si acaso, ¿no? Esto es en caso de alergia, ¿no? Como el caso de la inmunoglobulina E, está relacionado con la alergia y la hipersensibilidad inmediata. Eso es, la hipersensibilidad, jóvenes, es una reacción alérgica muy exacerbada. Por ejemplo, uno de ellos es el shock anafiláctico, ¿no? El shock anafiláctico es una reacción generalizada, reacción alérgica muy generalizada y muy exacerbada. ¿El shock anafiláctico puede matar? Claro que sí. Eso es lo que ocurre cuando una persona es alérgico, por ejemplo, a penicilinas, se la inyecta y a la media hora se murió. ¿Por qué? Porque es letal, ¿no? El shock anafiláctico. Bien, jóvenes, entonces, en el caso de citoquinas, son proteínas, participan en la proliferación, diferenciación, migración, activación de células mieloides y linfoides, fíjense. Intervienen en la generación de angiogénesis. Ser responsable de citoquinas, ustedes hablaron de angiogénesis la semana pasada. ¿Formación de qué? Formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, aquí también vemos factores de crecimiento, factores estimuladores de células sanguíneas, factores de necrosis tumoral, fíjense, interferones, quimioquinas, interleuquinas, y vamos a ver aquí también hay otro grupo que son los eicosanoides. Diferentes sustancias, a través de eso hay la señalización, así es, jóvenes. Aquí vemos eicosanoides, ¿no? Eicosanoides son mediadores químicos locales que están implicados en respuestas inmediatas. Entonces, aquí, por ejemplo, actúan como secreción autocrina en el organismo, en el caso de los eicosanoides. Los eicosanoides derivan del ácido araquidónico. Se sintetiza a partir del ácido araquidónico. ¿Dónde se encuentra el ácido araquidónico? En la membrana celular. Ahí se encuentra el ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, a partir de ahí se sintetizan los eicosanoides. Y uno de los eicosanoides justamente son las prostaglandinas. Acuérdense de prostaglandina que hablamos, ¿no? Las prostaglandinas podían tener diferentes funciones, ¿no? La prostaglandina estaba relacionada con el proceso de inflamación.
y la prostaglandina estaban relacionados con el tema de la protección de la mucosa gastrointestinal. Aquí vamos a hacer una corrección de la otra vez que explicamos. Entonces, me parece que ahí les dije, acuérdense, para que se genere la prostaglandina, fíjense, las prostaglandinas, vemos que hay una estructura cíclica, fíjense, hay una estructura cíclica. A partir de un ácido graso de cadena lineal, fíjense, el ácido araquidónico es un ácido graso de cadena lineal, pero fíjense cómo se obtiene una estructura cíclica. Esas son las prostaglandinas. Y ahí intervenían, acuérdense, dijimos, dos enzimas, ¿no? El COX-1 y COX-2. Me parece por ahí, ya si es así hay que hacer la corrección. Entonces, estos son la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 está relacionado con la inflamación, ¿ya? Esto está relacionado con la inflamación. Y el COX-1 está relacionado con la protección de, por ejemplo, de la mucosa gastrointestinal, ¿ya? Entonces, el COX-2 es la enzima que está relacionada con la protección, o sea, las prostaglandinas que van a proteger. El COX-2 son los que van a intervenir en un daño celular generando prostaglandinas, pero esto que van a inducir la inflamación. Listo, jóvenes. Eso. Pero aparte de eso, también hay otra molécula, los tromboxanos, por ejemplo, ¿no? Aquí están leucotrienos, lipoxinas, una diversidad de sustancias que intervienen para poder darles las señales a las células para que puedan actuar. Muy bien. Yo pienso hasta aquí es lo que ustedes deben manejar este tema. Aquí ustedes tienen receptores celulares, eso creo que lo tienen claro, qué cosas son receptores celulares, ¿no? Son moléculas con los cuales van a interactuar los compuestos de señalización, ¿no? Entonces, como el caso de acetilcolina, dijimos, para que pueda estimular la contracción de la célula, de la célula muscular. Dijimos que la célula muscular tiene receptor para acetilcolina. Y los receptores pueden estar en la membrana, a nivel de citoplasma, y pueden estar a nivel del núcleo, a nivel de ADN, por si acaso. Entonces, aquellas moléculas que son liposolubles, como las hormonas esteroideas jóvenes, tienen receptores a nivel núcleo y pueden pasar a atravesar la membrana. Como son liposolubles, pueden atravesar. No necesitan mecanismo para poder pasar. En cambio, moléculas que no son lipofílicos no pueden atravesar fácilmente la membrana. Entonces, los que tienen receptores a nivel de la membrana son moléculas lipofílicas, por si acaso, ¿ya? Entonces, para poder tener en cuenta eso. Entonces, los receptores nucleares, por ejemplo, a nivel de núcleo, receptores para quienes, por ejemplo, lo que les decía, hormonas esteroideas. Y también las hormonas tiroideas, el T3, T4, tironina, la tetrayodotironina. Tienen receptores a nivel de núcleo. ¿Por qué? Porque son lipofílicos. Ahí está. Mira. Por ejemplo, un andrógeno, el estrógeno, por ejemplo, o perdón, la testosterona, tiene un receptor a nivel nuclear. ¿Ya? La vitamina D, igualmente es lipofílico, pues son vitaminas liposolubles. El retinol, la vitamina A, vitaminas liposolubles. Eicosanoides, la prostaglandina o tromboxanos, igualmente. Y sustancias como el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, igualmente. Estos sí difunden, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitan pues ayuda para poder ingresar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante recordar esta parte también, ¿ya? Entonces, los receptores nucleares se localizan en el núcleo, que puede estar en el núcleo, ¿no? En la matriz nuclear, o en todo caso también puede estar a nivel de ADN.
¿Y quiénes pueden ser receptores? Una de las enzimas, ¿no? Que participa, por ejemplo, en la transcripción del ADN. Sí, adelante, ¿alguien levantó la mano? Sí, profesor, o solamente para tener claro, ¿una molécula lipofílica es la vitamina D o estoy entendiendo mal? Disculpe. Sí, es una molécula lipofílica. Acuérdense, son vitaminas liposolubles, ¿no? Ah, La ya. A, la D, la E y la K, ¿ya? En cambio, Lipofílica la es igual vitamina, a ¿cómo? hidrófobas. Hidrófobas, claro, hidrófobas. Lipofílicas son aquellos que tienen afinidad por la grasa. Hidrófoba también puede decir, ¿por qué? Porque no se mezclan con el agua. En cambio, hidrofílico es el que tiene afinidad por el agua. Ya, gracias, profe. Y por lo tanto, estas moléculas hidrofílicas no van a poder atravesar la membrana. ¿Por qué? La membrana es una bicapa lipídica. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí yo le estaba diciendo receptores nucleares. Ya, pues hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay receptores nucleares, están matriz nuclear. Se une, fíjense, la hormona esteroidea, por ejemplo, se une aquí, el receptor, y el unirse al receptor va a generar cambios, ¿no? Genera cambios. Y vamos a ver, por ejemplo, unión de receptor al coactivador. Entonces, son sus coactivadores, ¿no? Fíjense, no solamente así directamente trabajan, sino tienen sus coactivadores. Fíjense cómo este receptor se une, la hormona, aquí está unido la hormona, y ahí este receptor está unido a otra proteína, ¿no? Está unido a otra proteína. Entonces, a estas proteínas se lo conocen las proteínas sensibles al calor. Entonces, cuando se une la hormona a este receptor, fíjense que esta proteína que le estaba ayudando al receptor se libera. Ahí está, se liberó. Entonces, va a entrar solamente aquí la hormona y su receptor. Aquí viene un coactivador, ¿no? Fíjense, se une el coactivador a este complejo receptor-hormona y necesita coactivador para que pueda tener efecto. Fíjense, unión de receptor coactivador inicia la transcripción, por ejemplo, del ADN. Ese es un mecanismo, ¿no? Cómo se trabaja a nivel de los receptores nucleares. Esto es, por ejemplo, para una hormona esteroidea. ¿Se acuerdan que les dije? Las hormonas esteroideas pueden atravesar fácilmente la membrana porque son lipofílicos. Igualmente, las hormonas tiroideas atraviesan, pero las hormonas tiroideas, fíjense, tienen pues otro mecanismo, tienen otro receptor, ¿no? Y otro coactivador, receptores, diferentes mecanismos de acción a nivel de la transcripción del ADN. ¿Bien? Receptores de superficie, solamente aquí acuérdense, les dije que son moléculas liposolubles. Si tienen receptores en la superficie, ¿cómo es que pueden, por ejemplo, estimular la síntesis de proteínas? ¿Cómo lo hace CIAT? Entonces, a través de mediadores, ¿no? Se le llaman los segundos mensajeros. Entonces, uno de los segundos mensajeros, muchos de ellos están unidos a proteína G, ¿no? Es los receptores de membrana. Segundo mensajero, por ejemplo, es uno de los segundos mensajeros, el AMP cíclico, ¿no? Adenosín monofosfato cíclico. Esto es un segundo mensajero que va a llevar señal hacia el citoplasma o en todo caso ya puede llevar hasta el núcleo. Hay otro grupo de receptores asociados a canales. Canales iónicos. Entonces, los receptores iónicos, entonces la interacción del receptor y la sustancia que va a tener efecto va a generar la apertura del canal iónico, ¿no? Entonces, en una sinapsis neuromuscular, fíjense, una sinapsis neuromuscular, el caso del calcio, fíjense, aumenta en la neurona presináptica para que se pueda liberar la acetilcolina, por ejemplo. Entonces,
vemos la acetilcolina que va a generar, ¿no? En el caso, por ejemplo, su receptor que vamos a ver de del inositol trifosfato, por ejemplo, eh, que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, es un receptor asociado a canales de calcio. Entonces el inositol se une y que lo que hace, hace que se libere pues el calcio. Receptores ligados a proteína G, eso como le decía, receptores de membrana, y a través de proteína G, de la proteína G lo que va a traducir la información y lo va a mandar a través del segundo mensajero. Aquí está el AMP cíclico, es uno de los segundos mensajeros. Entonces la AMP cíclico al final va a tener efecto a nivel de citoplasma o en toda ocasión también a nivel de núcleo. Ese es el mecanismo. Receptores catalíticos jóvenes son proteínas, son receptores y a la vez son enzimas. Esos son los receptores catalíticos. Dan los tirosincinasas, por ejemplo, ligados a tirosincinasas, por ejemplo, para la eritropoyetina, por los interferones. Entonces, estos tipos de receptores a la vez catalizan, ¿no? O en todo caso, son enzimas, pero sirven de receptores. Entonces, receptores catalíticos, por ejemplo, puede ser ATP sintasa, por ejemplo. ¿Cuál es la función de ATP sintasa? Actúa como un receptor y a la vez es el responsable de sintetizar ATP. A partir de ADP genera ATP. Listo. Muy bien. Esta parte ya no lo vamos a plantear. Recuerden los diferentes tipos de receptores, ¿no? Receptores nucleares, ¿para qué? Ustedes tienen que saber para qué grupo o qué tipo de moléculas tienen receptores y ejemplos, ¿no? Receptores nucleares, receptores de superficie, son moléculas hidrofílicas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el receptor de la insulina. El receptor de insulina está en la superficie, ¿no? Del citoplasma. Receptores asociados a canales iónicos, ¿no? Y receptores ligados a proteína G, igualmente son receptores de membrana y receptores catalíticos, ¿no? Estos receptores catalíticos son receptores y a la vez tienen función enzimática. Listo, jóvenes. Hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? Hay mayor información, pero hasta ahí me interesa que ustedes recuerden de la clase de hoy día. ¿Ya? No sé si hay preguntas, jóvenes, y vamos a darle, a ver, media hora, un repaso general de los temas que hemos hecho, ¿no? Entonces, los puntos que me interesa que ustedes tienen que saber para el examen. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta al respecto, jóvenes. Pareciera, no hay pregunta, pareciera que nadie me está escuchando. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. Pareciera que estoy hablando solo, claro, ese es el problema, ¿no? Cuando se hace virtual. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Un repaso de los puntos que me interesan. Aquí voy a presentar las diferentes clases, ¿ya? A ver, vamos a empezar primero la clase que tuvimos, ya la parte de citosol, que lo hicieron con el profesor Almonacid, organelos también, ya. Vamos a ver el núcleo celular, ¿no? El núcleo hicimos y en metabolismo vamos a ver y proliferación, adhesión y el último que hemos hecho ya no vamos a repasar eso, no las demás clases que hemos hecho, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el núcleo celular, ¿ya? Entonces, hablando del núcleo, recordemos que la parte más importante de, de las células, ¿no? ¿Por qué? Porque va a contener, pues, la información. En todo caso, va a contener los ácidos nucleicos, ¿no? En el caso ADN, lo más importante, ¿no? Eso lo que hay que recordar. Entonces, igualmente hay que recordar,
células anucleadas, células polinucleadas, ¿no? Entonces, anucleadas, células eucariotas, ahí de ejemplo tenemos a los eritrocitos, ¿no? De ejemplo tenemos a los eritrocitos. Y células polinucleadas, uno de ellos, acuérdense, los osteocitos, las células musculares, acuérdense, tienen más de 2 núcleos. Mayormente las células son mononucleadas, ¿no? Pero hay células multinucleadas, como el caso de los osteoclastos, fibras musculares, esqueléticas, ¿no? Entonces, eso para poder recordar también, ¿ya? Acuérdense, jóvenes, cuando nosotros observamos, hay 2 tipos de núcleo, ¿no? En el sentido si se visualiza o no se visualiza en la célula. Cuando observamos en la célula, estamos viendo el núcleo interfásico. Acordemos del ciclo celular, ¿no? El núcleo interfásico. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un núcleo interfásico. Es un núcleo que no está en división todavía, ¿no? Entonces se visualiza claramente así, ¿no? Pero cuando la célula está en división, el núcleo no se visualiza. Hay que tener claro eso, ¿ya? Núcleo no se visualiza. Núcleo en división, lo que se ve son cromosomas, pero no se ve pues el núcleo. Acuérdense, para poder dividirse se degrada, se rompe la membrana nuclear. Entonces, el núcleo en el ciclo celular, entonces acuérdense, cuando observamos el núcleo, aquí está en esta interfase del ciclo celular. Pero en la división lo que se va a ver son cromosomas, ¿no? Lo que observa uno durante la división son los cromosomas, no son los núcleos, ¿ya? Entonces, para tener en cuenta eso. Aparte, los núcleos tienen diferentes formas, acuérdense. Tamaños, diferentes tamaños, ¿ya? Muy bien, entonces, la estructura nuclear, esto era, ¿no? De afuera para adentro. Envoltura nuclear, nucleoplasma es el análogo del citoplasma, la cromatina. En cromatina habían 2 tipos de cromatina, ¿no? La eucromatina, la heterocromatina, ¿no? Aquí está, creo que hay que arreglar acá, ¿no? La eucromatina, la heterocromatina, ¿ya? Entonces vamos a ver más adelante eso. El nucleolo, ¿no? Entonces, la función del núcleo es lo que decíamos, alberga el material genético, ¿ya? Esa es la función principal. Dirige las actividades de la célula porque ahí se encuentra toda la información para la actividad celular, ¿no? Toda la información. Entonces, ahí vamos a encontrar. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? En el núcleo, vamos a ver, ahí ocurre todo el proceso de réplica, ahí ocurre. Entonces, la membrana nuclear es parecido a la membrana, lo mismo, es una bicapa lipídica. Pero la característica tiene poros, pues hay poros nucleares, se le llaman poros nucleares. Entonces, la función, claro, de la membrana, igual que la membrana celular, actúa como una barrera selectiva, semipermeable, deja pasar cierta molécula, de cierta molécula no dejan pasar. Entonces, aquí, fíjense, entran todo lo que se necesita para la biosíntesis de ADN, los precursores de ADN, ¿no? Los nucleótidos, ¿no? Los nucleótidos tienen que ingresar. Eso no se sintetiza, acuérdense, el nucleótido no es a nivel del núcleo, sino eso ocurre a nivel citoplasma. Proteínas, las enzimas, ¿no? Las enzimas, las proteínas necesarias, las histonas, acuérdense, las proteínas, ¿dónde se sintetizan? No en el núcleo. Las proteínas, la cadena de aminoácidos es a nivel de ribosomas. Y donde se completa la biosíntesis de proteínas es a nivel de retículo endoplasmático rugoso
el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, ahí es el responsable de formar una vesícula para proteger aquellas proteínas que son extracelulares. ¿Salen qué salen? Esto sí se sintetiza en el núcleo, ¿no? El ARN ribosomal, que va a ser la base del ribosoma, ARN de transferencia, mensajero, el otro ADP, AMP, NAT, otras proteínas. Bien, composición, ahí ustedes pueden ver composición de la membrana. A ver, lo que me interesa es esto también que ustedes manejen, ¿no? Entonces, fíjense cómo está fijado la cromatina hacia la membrana interna. Está fijada la membrana interna nuclear. Entonces, vemos que está fijado a través de laminina. La laminina fija, hay una capa, ¿no? Hay una capa, que vamos a ver, la lámina, ¿no? Entonces, hacia eso se fija, pero está fijado, por ejemplo, por la proteína, cualquier proteína de la lámina. Vamos a ver. Entonces, vemos este es la lámina, ¿no? Este de colores que vemos la lámina. Entonces, aquí hay unas proteínas que unen la lámina con la membrana interna. Ese es responsable de fijar la lámina. Pero hay otra proteína, aquí la B que vemos, ¿no? Une la lámina y a la vez la cromatina. O sea, fija la lámina y a la vez la cromatina. Entonces, de esa manera está anclado, fijado la cromatina hacia la lámina que se encuentra fijado a la membrana interna. ¿Ya? Recordemos eso. Los poros nucleares, ya eso no tanto, ya vamos a revisar. El nucleoplasma, ya esa es la parte en donde se van a llevar a cabo todos los procesos a nivel de núcleo, parecido al citoplasma, ¿no? El nucleolo, ¿no? Aparte de eso, nucleolo. Entonces, me interesa esto que manejen a nivel nucleolo, ¿qué ocurre? Fíjense, funciones, síntesis de ribosomas, ¿no? Síntesis, funciones, pero ¿de qué manera síntesis de ribosoma? Porque ahí se genera el ARN ribosomal, ahí está, síntesis, maduración, tránsito, primero de ARN ribosomal, el ARN 45S, ensamblaje de los ARN mayores, ARN 5S, más proteínas. Entonces recuerden eso, a nivel núcleo, síntesis de ARN ribosomal, ¿ya? Claro, no todo, hay otro que se sintetiza a nivel del núcleo, ¿no? Nucleoplasma, pero aquí buena parte del ARN ribosomal se sintetiza. Cromatina, formada por ADN y proteínas, eso han revisado también, ¿no? Entonces, eso permite pues la condensación, la asociación con proteínas permite la condensación del ADN, ¿no? Esa cadena larga, como puede caber en un núcleo que es una estructura muy pequeña, ¿ya? Entonces, la fibra nucleosómica, vamos a ver el caso nucleosoma, es la asociación de una fracción de ADN con ¿qué? Con las proteínas, ¿no? Las histonas. Eso es nucleosoma. Eso le va a permitir la condensación del ADN. Le permite la condensación de ADN. Entonces, en cuanto a la cromatina, hay eucromatina, es la cromatina desespiralizada. Es decir, la cromatina que es la cromatina activa. Recordemos eso, jóvenes. Eucromatina, la cromatina activa, es por la parte lo que se está duplicando el ADN. En cambio, la heterocromatina es la cromatina muy condensada, ¿no? Es la parte de la cromatina que está muy condensada. Claro, eso no es la cromatina activa. Entonces, aquí vemos la eucromatina, heterocromatina, ¿no? La heterocromatina está más pegado hacia la membrana, ¿no? Hacia la lámina. La eucromatina está hacia la parte centro, ahí está ocurriendo la replicación. Las histonas, esto han revisado, ¿no? Las histonas son las proteínas que intervienen pues en la condensación, se asocian, ¿no? Con con el ADN ácidos nucleicos para poder condensarse.
El cromosoma es el material genético ya organizado, cromosomas, ¿ya? Y en cuanto a la cromosoma, nos interesa, jóvenes, esta parte, ¿no? Las células haploide diploides, ¿no? Células haploide diploides, ¿quiénes son? Las somáticas, y las diploides, células germinativas. El cariotipo humano. El cariotipo humano es el perfil de cromosoma, ¿no? De todos los cromosomas, ¿no? De los 23 pares. En donde podemos ver que los cromosomas, cada par tienen diferentes morfologías, ¿no? Diferentes formas, diferentes tamaños. Y podemos ver el cromosoma X dentro de los cromosoma sexual, ¿no? El par 23 es el más grande, ¿no? Entonces, eso para recordar, ¿ya? Entonces, anomalías cromosómicas, ¿no? Ya se os habló de anomalías cromosómicas, que puede haber trisomías, monosomías, ¿no? Recuerden, por lo menos, jóvenes, del síndrome de Down, ¿ya? Síndrome de Down. ¿Cuál es el problema? Mínimo deben saber eso. Hay trisomía en cromosoma 21. Listo. Ya no les voy a pedir otro más. Si ustedes saben, si les pongo ejemplos, entonces ya lo ponen. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad de almacenamiento de información. En otra palabra, es una fracción de ADN, pero que almacena información. Y por lo tanto, cuando se exprese, se va a manifestar en una función. No puede ser una función o una estructura. Eso es un gen. Entonces, nosotros tenemos una diversidad de genes, ¿no? Para toda la función del organismo. Entonces, durante la replicación, acuérdense, el gen tiene fracciones que se llaman intrones, exones. Intrones, exones. Necesario, así tiene que estar el gen, pero no todos se expresan. Al final, quienes se convierten en el ARN mensajero, el que va a llevar la información, son los exones. ¿Necesario la presencia de intrones? Claro que sí. Por ejemplo, aquí estamos viendo la transcripción del ARN mensajero. Esto es en pre-ARN mensajero. Fíjense todavía, aquí hay exón intrón. Pero se corta esto, se ensambla y aquí viene la información. Este es el ARN mensajero. Listo. Muy bien, jóvenes. Eso sería con respecto al núcleo. ¿Ya? Y vamos a ver después del núcleo el ciclo. A ver. Ya, el ciclo celular. ¿Ya? El ciclo celular, jóvenes, me interesa que ustedes sepan qué células se encuentran en el periodo o fase G0. ¿Ya? Las células que se encuentran en fase G0 son las células nerviosas. O sea, están fuera del ciclo, ¿no? Fuera del ciclo, por eso ya no pueden reproducirse. Hay que conocer eso, ¿ya? Principalmente, ¿no? La célula nerviosa. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que del ciclo celular que tengan bien claro la interfase? ¿Qué fases tiene? ¿Ya? La interfase, ¿qué fases tiene? En cada uno de los fases, ¿cuáles son los eventos más importantes? En la fase G1, el evento más importante, síntesis de proteínas, todo lo necesario para la siguiente fase, como el caso, por ejemplo, las histonas, tienen que sintetizarse histonas, las enzimas para la replicación del ADN. En fase S ocurre la duplicación de ADN. Y asimismo se prepara en fase S para la fase G2. Ahí ocurre, ¿qué ocurre, jóvenes? Ahí ocurre aumento de tamaño de célula y preparación para la división, la separación, la mitosis. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más interesa acá? La fase G1 ya dijimos cuáles son los eventos principales, ¿no? Y este gráfico, acuérdense que les dije, ¿no? Este gráfico. No, fíjense que este gráfico lo que me muestra lo que ocurre con quién, con el ADN,
En G1 se mantiene. ¿En dónde crece, no? El doble, porque se está duplicando en fase S. Y de ahí se mantiene, ¿no? Se mantiene en más durante la división, claro, durante la división regresa a la normalidad porque se separó. Aquí estamos viendo qué ocurre con las proteínas durante la interfase. Está en constante síntesis, eso es lo que indica esto. De G1 hasta G2, o sea, nunca para, como el caso para ADN. Está en constante síntesis. El ARN, si las proteínas aumenta, claro, el ARN es lo que lleva esa información, ¿no? Para la biosíntesis, por eso el ARN aumenta. En cambio, el ADN solamente aumenta en donde ese se mantiene en ese doble hasta la mitosis, ¿no? Hasta el momento de la separación. Muy bien, entonces habían células, como en el caso de embriones poco después de la fertilización, ocurren ciclos celulares muy cortos. No había crecimiento celular, es decir, a partir de una célula se van generando células mucho más pequeñas, ¿no? ¿Con qué fin? Con la finalidad de aumentar. Entonces, aquí no había fase G1, G2, solamente la duplicación del ADN, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda dividirse. Listo. Mitosis ya es la etapa de división para, en este caso, para las células somáticas. En profase, ¿qué ocurre? Ahí en profase lo que va a ocurrir, desaparecer la membrana nuclear. Metafase, meta viene del medio, ya con eso acuérdense, es la ubicación de cromosomas a nivel del ecuador de la célula, ¿no? En la parte central. Anafase, ya la migración de los cromosomas, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia los polos. Sí, ¿alguien levantó la mano? Sí, doctor, ¿podría volver a repetir lo que pasa en la metafase? Es que se le corta a veces y no se le entiende. Ah, no se escucha. No, no, sí, sí, solo que se entrecorta algunas veces Ya, desde ya, la ya, metafase. ya. Entonces en profase recuerden el evento más importante, que desaparece la membrana nuclear. Metafase, la ubicación de cromosomas en el centro de la célula. Listo, eso tienen que recordar. En metafase. En anafase, la migración, ¿no? La migración eh, de los cromosomas hacia los polos, ¿no? La separación ya, ¿no? Ahí se está separando. En telofase, la reaparición de quién? De la membrana celular. Eso es lo que interesa, ¿no? En telofase. Y viene la citocinesis, justamente la parte de separación, la formación de la célula, ¿no? Entonces, son los eventos que tienen que recordar. Lo mismo para la meiosis, es parecido, solamente se reduce a la mitad la información, ¿no? Se reduce a la mitad. Listo. Regulación del ciclo celular, esto hemos repetido tantas veces, ¿ya? Regulación del ciclo celular, recuerden que hoy día hemos indicado quién es el que dice que la célula tiene que duplicarse, los factores de crecimiento, ¿ya? Los factores de crecimiento, acá está, ¿ya? Entonces, estos son los que, ahí está el factor de crecimiento, ¿no? El punto de restricción. Entonces, factor de crecimiento, aquí en punto de restricción, se llama punto de restricción, aquí se detiene, entonces, para que pueda continuar. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, para el caso de neurona, el factor de crecimiento no puede hacer nada en este punto de restricción porque está fuera del ciclo, ¿ya? Regulación del ciclo celular, punto de control, ya saben ustedes, punto de control, ¿dónde están los puntos de controles, no? Está G1, también está en S, G2 y durante la mitosis. ¿Qué es lo que verifica? La integridad del ADN. Acuérdense. Entonces, los puntos de control cuando el ADN está alterado, ¿qué hace, no?
para el ciclo celular. ¿Para qué? Para que se repare. Si no se repare, se induce la apoptosis. Eso es en una situación normal, ¿no? ¿Eso se puede alterar? Sí, alteración. Ahí están los puntos de control. Listo. Este punto es importante recordar la función de la ciclina, ¿no? La ciclina justamente al unirse con CDC2, eso es lo que va a ayudar la fosforilación de quién, del retinoblastoma, por ejemplo, ¿no? Ahí es. Después de fosforilar, la ciclina, fíjense qué hace, eso es lo que pasa, se degrada. Entonces, cuando el gen de la ciclina no está bien, está mutado, por ejemplo, la ciclina no se degrada y por lo tanto va a seguir fosforilando a la retinoblastoma. ¿Ya? Bien. El P53 hemos hablado tantas veces de esto, ¿no? Es el vigilante, el guardián, ¿no? Del ciclo celular. La proteína P53 es el guardián, ¿no? Entonces es el que va a parar el ciclo celular, eh, es el que va a decir para el ciclo celular. ¿De qué manera? Ya eso creo que tenemos claro, ¿no? Bloquear la fosforilación del retinoblastoma. Entonces, el retinoblastoma es un estimulador del ciclo celular. El P53 es un inhibidor, ¿no? Es el que va a parar. En cambio, esto es el responsable que continúe, ¿no? El ciclo celular. Esto recordar, jóvenes, en una situación normal, esto es lo que ocurre, ¿no? Factores de crecimiento tiene su receptor. Cada célula tiene su receptor para factores de crecimiento. Entonces, esto es lo que va a decir, claro, síntesis de ciclinas, y las ciclinas se van a unir al CDC o CDK, ¿no? Y esto fosforila al retinoblastoma para que pueda ocurrir la duplicación. El P53, dijimos, bloqueaba la fosforilación. Bloquea y con eso para el ciclo celular. Aquí habían alteraciones, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, gen receptor factor de crecimiento está alterado. El gen receptor factor de crecimiento. Entonces vamos a ver la síntesis de el gen de factores de crecimiento, receptor factor de crecimiento, jóvenes, a la vez estimula y puede también inhibir, ¿no? La fosforilación. Entonces, cuando está aquí alterado, igualmente la fosforilación, claro, va a estimular, pero no va a poder parar la fosforilación. Por eso aquí hay replicación descontrolada. Lo mismo gen de ciclina, ya dijimos, ¿ya? No, no se va a poder degradar y va a seguir fosforilando retinoblastoma. Esto de gen RB, ya dijimos, cuando está alterado, ya no va a necesitar la fosforilación. Habíamos indicado, era uno de los tipos de cáncer, ¿no? En este caso, que era muy, muy rápido, avanzaba, ¿no? El gen P53, revisamos, estamos repitiendo por algo esto, jóvenes, si bien es cierto, en seminario hemos visto, ¿no? Estamos repitiendo porque me interesa que ustedes manejen del ciclo celular de los puntos de control esta parte. Entonces, gen P53 mutado, igualmente, no va a tener capacidad de bloquear la fosforilación. Listo, jóvenes. Yo creo que más me interesa esa parte, ¿ya? Muy bien. Eso sería con ciclo celular, ¿ya? A ver. ¿Veis? Vendría metabolismo. Del metabolismo, jóvenes, ¿qué nos interesa? ¿No? Del metabolismo, ¿ya? En caso, ejemplo que les puse de la toxina botulínica, ¿no? Metabolismo celular incluye catabolismo y anabolismo, ¿no? Catabolismo. Por ejemplo, el proceso de respiración, ¿qué sería, jóvenes? ¿Catabolismo o anabolismo? La respiración, obtención de energía. ¿Qué sería? Hay varios procesos bioquímicos, ¿no? Que son de catabolismo y anabolismo. Ejemplos, le voy a poner así, ¿ya? La respiración, ¿qué sería, jóvenes? ¿Catabolismo o anabolismo? ¿Qué dicen?
Respiración se Metabolismo, porque de una molécula compleja sacas energía. glucosa, ¿en qué se convierte? ATP, CO2 y agua. Moléculas simples, ¿no? Y el otro, que habíamos puesto un ejemplo de esto, ¿no? Esto, por ejemplo, el caso en el maíz, el almidón. Aquí los pigmentos, aquí azúcares, ¿no? ¿A partir de qué se forman azúcares, no? CO2, fuente de carbono en la fotosíntesis, ¿no? CO2. Principalmente, fuente de carbono es el CO2. Hidrógeno, y hasta de esa forma. De moléculas sencillas se forman moléculas complejas. Igual en caso de Ajinomoto, que dijimos, el ácido glutamato de sodio, el ácido glutámico, ¿no? Que los microorganismos usan nitrógeno, ¿no? Nitrógeno, y a partir de eso pueden obtener y carbono, ¿no? Pueden obtener ácidos, aminoácidos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces habíamos hecho un ejemplo de la toxina botulínica, que era una proteína, ¿no? Una proteína que era una neurotoxina. Habíamos dicho, acuérdense que con eso ya pueden entender ustedes. La acetilcolina bloqueaba la toxina botulínica, recuerden que se almacenaba en vesículas y se liberaba para que pueda controlar la contracción muscular, ¿no? Y la toxina botulínica bloquea, ¿a quiénes? Bloquea las vesículas y por lo tanto no se libera la acetilcolina. ¿Y qué es lo que genera, no? La acetilcolina es función de la contracción, entonces aquí no hay contracción. Si no hay interacción acetilcolina de su receptor, no va a haber contracción. El músculo se queda relajado. A eso se llama parálisis flácida. La toxina tetánica, ese de Clostridium tetani, tiene un efecto contrario. Se llama parálisis espástica. Ahí es efecto contrario, ¿no? Lo deja contraído el músculo. Aquí lo deja relajado. Les dije que una persona moría por paro cardiorrespiratorio. No podía respirar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedó el diafragma, músculo diafragma relajado. Muy bien. Metabolismo celular, acuérdense. Eso es lo que no hace el virus. Un organismo vivo se caracteriza por eso, ¿no? Porque tiene que hacer metabolismo para poder degradar sustancias, obtener energía, sintetizar sus moléculas, para poder reproducirse, crecer, responder a los estímulos internos, externos, etc. Tiene que hacer metabolismo, ¿ya? Muy bien. Acuérdense, aquí me interesa que ustedes manejen metabolitos primarios secundarios. Metabolitos primarios, ¿quiénes eran? Son moléculas esenciales para la biosíntesis, ¿no? De las estructuras de la célula. En cambio, metabolito, ejemplo, ¿no? Ejemplo, metabolito primario, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, etc. Vitaminas también, metabolito primario, claro que sí. Metabolitos secundarios son aquellas moléculas que no son esenciales, ¿no? Para su metabolismo, para la biosíntesis, obtención de energía, no son esenciales. Los metabolitos secundarios se generan como un mecanismo de defensa, ¿no? Dentro de ellos dijimos, por ejemplo, había metabolitos primarios, por ejemplo, la penicilina, que es un antibiótico. El hongo, ¿con qué fin lo sintetiza? Con el fin de que pueda inhibir a los microorganismos. El caso, por ejemplo, los alcaloides son metabolitos secundarios. La cocaína, por ejemplo, es un metabolito secundario. ¿Con qué fin? La coca produce la cocaína. Mecanismos de defensa. ¿Se dan cuenta? Esos son metabolitos secundarios, ¿ya? Entonces, me interesa esos jóvenes que puedan manejar. Otro que me interesa, catabolismo de nutrientes. ¿Cuál es la molécula producto de metabolismo de proteínas? Esto. Ahí está. Pero no se queda como amoníaco. Al final, ¿cómo eliminamos a través de la orina, jóvenes? ¿Se acuerdan? Como urea. Como urea. Acuérdense eso, ¿ya? Como urea. En cambio, el metabolismo de azúcares, lípidos, eliminamos
En todo caso, se genera productos, el CO2 y agua, ¿no? CO2 y agua. Agua se vuelve a utilizar, el CO2 tenemos que eliminar. Eso me interesa también que ustedes me. Entonces, catabolismo, degradación. Azúcares, degradación de azúcares, catabolismo, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la práctica también, ¿no? El ensayo de catabolismo con la enzima de la levadura, la sacarosa, por ejemplo. Ahí está la sacarosa, que es un disacárido. ¿Qué ha hecho? Lo ha roto este enlace glucosídico beta 1 y 4 y dejado libre glucosa y fructosa. Esto, acuérdense, eran ya azúcares reductores porque el carbono anomérico, aquí carbono anomérico se encuentra libre. En cambio, aquí está ocupado, por eso no puede reducir, ¿no? ¿A quién? Al cobre que se encuentra en feligado. Listo. ¿Ya? Anabolismo, proceso contrario. Como producto de anabolismo, ahí se sintetizan proteínas, polisacáridos, lípidos, enzimas, etc. Entonces, jóvenes, el proceso de fotosíntesis, ¿qué sería? ¿Proceso anabólico o catabólico? ¿Qué dicen? Anabólico. Anabólico, así es. Entonces, la fotosíntesis, ahí se sintetiza, pues, ¿no? Si bien se utiliza la energía luminosa, pero ahí los autótrofos utilizan CO2 para poder, como fuente de carbono, para sintetizar moléculas carbonales. Listo. Y esto me interesa también. Ahí están, metabolitos secundarios, ¿no? Las toxinas en los alimentos. La solanina, la papa, el tomate verde, ¿no? La lupanina, el tarwi. Tarwi tiene lupanina. Es un alcaloide, ¿no? Es un alcaloide. Fíjense, los alcaloides siempre tienen grupo amino. La solanina también es un alcaloide, ¿no? También es un Profesor, alcaloide. Sí, una consulta. He estado leyendo algunos artículos y creo que la solanina más específicamente sería un glicoalcaloide. sí, sí. Derivado de azúcares son. Derivado de azúcares. Así Ah, ok. es. Esto sí es pues un alcaloide, ¿no? Es un compuesto cíclico, heterocíclico, ¿no? Que vemos, ¿no? Esto sí tiene una reacción, son bases, por si acaso, los alcaloides son bases, ¿ya? Digamos, solanina justamente por acción de la luz, fíjense, sintetiza en la papa a partir de los azúcares, ¿ya? A partir de los azúcares. Muy bien. Y catabolismo de bases púricas, acuérdense, catabolismo de proteínas jóvenes, eliminamos el nitrógeno como urea. De las bases púricas, no, las bases nitrogenadas, se elimina como ácido úrico, ¿ya? Acuérdense que son también compuestos nitrogenados. Entonces se elimina principalmente como ácido úrico, ¿ya? Y dijimos el ácido úrico era un problema porque era poco soluble. Por eso podía cristalizar a nivel de las articulaciones. Pasa al líquido sinovial, ahí cristaliza y eso es lo que va a causar problemas por ejemplo, de artrosis, ¿no? Un problema que se llama un problema de la gota, ¿no? En caso de inflamación de las articulaciones, va a actuar como una lija y va a dañar. Entonces aquí está el ácido úrico, ¿no? ¿Ven? Y respiración celular, jóvenes de respiración celular, me interesa que ustedes, bueno, hay dos tipos de respiración celular, ¿no? Respiración aerobia, anaerobia. ¿Quién produce mayor cantidad de energía, jóvenes? ¿Aerobia o anaerobia? ¿Quién produce mayor cantidad de energía? Aerobio. Aerobia. Ya, listo. Ya saben, aerobia, ¿qué necesita? Necesita oxígeno como aceptor final de electrones. Anaerobia no usa oxígeno, utiliza otras moléculas como nitratos, sulfatos, también. Ahí puede ser compuestos orgánicos también, como el caso del fumarato, pero el aceptor final de electrones no es, saber, el proceso de glucólisis, ¿no?
¿Dónde ocurre? Ocurre en el citoplasma. Glucólisis ocurre en el citoplasma. ¿Ya? Y la fermentación ocurre en citoplasma, condiciones anaerobias. En cambio, la respiración, ¿hasta dónde llega? Hasta la cadena de transporte de electrones. Las bacterias son las únicas que realizan respiración anaeróbica, por si acaso, las bacterias y las arqueas, respiración anaeróbica, a nivel de los mesosomas, ¿ya? Entonces la fermentación, ¿con qué fin fermentaban los microorganismos jóvenes? ¿Cuál era la finalidad de la fermentación? ¿Recuerdan? ¿Cuál era el fin? Generar ¿La etanol. respiración para qué es, jóvenes? ¿Cómo? No, Eh, eso no es la finalidad. O sea, la levadura, o sea, no te dice, pues, ¿sabe qué? Te voy a producir tu etanol que quieres. Eso no es el fin para la levadura. ¿Cuál es el fin para la levadura, jóvenes? Acá está, jóvenes, acá. El fin es obtener ATP. Acuérdense, la fermentación produce muy poco ATP, pero produce ATP. Con ese fin realizan fermentación. Hay diferentes tipos de fermentaciones que dijimos, ¿no? De acuerdo al producto que generan. Etanólica, producto de la fermentación, etanol. Láctica, producto de fermentación, ácido láctico. Acética, producto de fermentación, ácido acético. Propiónica, producto de fermentación de ácido propiónico. Va a depender de eso. Es de fermentación alcohólica o etanólica. Produce alcohol, producto de fermentación. Entonces, lo que pasa, el hombre ha sabido aprovechar esta célula para producir etanol, ¿no? Las bebidas alcohólicas. Pero la levadura lo hace con la finalidad de obtener energía. Eso es el fin, ¿ya? Obtener energía. Eso es la finalidad. Lo mismo la acética, el fin es obtener energía. Láctica, lo mismo. Fíjense en el balance que ustedes pueden ver. Obtención de energía. La energía de Gibbs, fíjense en negativo. ¿Eso qué significa? Es una reacción que produce energía. Libera energía. Entonces, eso es la finalidad de todos los tipos de fermentaciones. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Quién produce mayor energía? Fíjense cuánto ATP produce fermentación. Solo dos. La respiración aeróbica produce 36, 38. Acuérdense, depende del tipo de lanzadera. Y respiración anaeróbica de 2 a 36. ¿Listo? Entonces aquí vemos ya los organismos que hacen autótrofo, ¿no? El caso de fotosíntesis. Y aquí interesa el proceso anabólico de biosíntesis de almidón y sacarosa. Fíjense, el biosíntesis de almidón ocurre en el cloroplasto. En cambio, sacarosa a nivel de citosol. Cloroplasto y citosol. ¿Listo? Pero el ciclo de Calvin ocurre a nivel del cloroplasto. ¿Y por qué la sacarosa a nivel citoplasma y almidón a nivel cloroplasto? Porque ahí se encuentran las enzimas necesarias para la biosíntesis. Recuerden eso, jóvenes, ¿ya? Las enzimas necesarias para la biosíntesis. Muy bien. Esto hemos visto, creo, es la respiración aeróbica, pero en este caso de las hormonas, perdón, de las bacterias del hidrógeno, que utilizan hidrógeno como fuente de energía. Es un ejemplo. Muy bien. Ya esto ya hemos revisado, ¿no? Entonces, aquí me interesa, jóvenes, los diferentes, ustedes, diferentes tipos de fermentaciones. ¿Con qué finalidad lo realizan los microorganismos? Con la finalidad de obtener energía. Ese es el fin. ¿Dónde ocurre la fermentación, jóvenes? En la célula, ¿en qué parte ocurre la fermentación? Citoplasma, si no me equivoco. A nivel citoplasma. Eso tengan claro, ¿ya? O sea, la glucólisis, la fermentación ocurre a nivel citoplasma. La respiración llega hasta la cadena de transporte de electrones. A nivel
de las células eucariotas, claro, a nivel de membrana mitocondrial. Células procariotas a nivel de membrana interna, prolongaciones de la membrana interna de quién, o prolongaciones de la membrana de los microorganismos. Esos son los mesosomas. Listo, eso sería con respecto a metabolismo. ¿Qué nos falta? Adhesión, ya. Adhesión celular. Sí, Profesor, una consulta. Usted se refirió también, no recuerdo bien si era acerca también de la respiración, pero que había fuente de energía y aparte de eso también era fuente de carbono. no, de la respiración. Ujú. O era acerca de las proteínas. No, la respiración. ¿Cuál es la finalidad de la respiración? Es obtener energía. Nosotros por respiración obtenemos energía. ¿Ya? Ahora cuando me dice fuente de carbono, Ujú. ahí ya sé a qué se refiere, ¿no? Sí. Entonces, durante la respiración, ¿qué se genera? A nivel no tanto la parte el final de la cadena de transporte de electrones, sino que a nivel del ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico, ahí se generan compuestos carbonados, ¿no? A eso yo pienso que así, a eso se refiere, ¿no? Sí. Entonces, esos compuestos carbonados, por eso glucosa no solamente es fuente de energía, sino también fuente de carbono. ¿Para qué? Entonces, a nivel del ciclo de ácido cítrico se va a generar compuestos carbonados. ¿Para qué? Para que a ese compuesto carbonado se le puede agregar grupo carboxilo y amino. ¿Para qué? Para que pueda formar, sintetizarse aminoácidos. ¿Ya? A eso se refería, ¿no? Sí. Las Sí. proteínas, los ácidos grasos y Ajá, los carbohidratos son fuente de carbono también, ¿cierto? así es. Bueno, son fuente de carbono también. Muy bien. ¿Ya? Gracias. Entonces, fuente de energías y fuente de carbono son. ¿Ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, la adhesión, con esto terminamos. Adhesión, unión celular. ¿A qué se refiere? No, esa unión que existe entre las células, o en todo caso células y tejidos, ¿no? Como el caso de la membrana basal. Y eso está, pues, se debe a la presencia de diferentes moléculas, principalmente son proteínas, ¿no? Entonces, recordando, acuérdense que las células hay espacios entre célula, a eso se llama matriz extracelular. Entonces, a esa matriz extracelular, acuérdense, las células se van uniendo entre células y también se unen a la matriz extracelular. Proteínas, principales proteínas jóvenes en la matriz extracelular, que vamos a ver, colágeno, ¿no? A veces matriz extracelular, vamos a ver que hay mucha matriz extracelular que están, pues, calcificados, ¿no? Como en el caso de de los huesos, ¿no? Tejido óseo. La matriz celular calcificada es lo que le da la dureza al hueso, es el calcificado. Listo. Entonces, en la matriz extracelular, claro, va a estar el agua, va a estar constituida de proteínas, ¿no? Como las glucoproteínas y proteoglucanos. Esa diferencia tienen que saber, glucoproteínas y proteoglucanos. Glucoproteínas es asociación de una proteína y azúcar sin modificaciones. En cambio, proteoglucanos es asociación de proteínas con azúcares modificados, como el caso de glucosaminas. Ya está. Los azúcares modificados se incorporan grupos aminos a los azúcares. Están proteínas filamentosas, dentro de ellos colágenos y elastinas, ¿no? Y también hay proteínas no fibrosas, ¿no? Entonces, ese es el líquido tisular, ¿no? El líquido tisular ahí está, ¿no? Y ahí se va a encontrar, pues, disueltos ciertas sustancias, ¿no? Solubles en agua, ¿no? La glucosa. Ahí está, para que la glucosa difunda, fíjense,
por la matriz extracelular difunde la glucosa. Llega por la sangre, difunde la glucosa. ¿Para qué? Para que las células lo puedan utilizar. Fíjense, eso es importante. Proteínas solubles, etc. Entonces recordemos las proteínas de la matriz extracelular. Voy a preguntar ejemplos. Tienen que recordar. Colágeno, ya, acuérdense, colágeno. La fibronectina, tenacina, laminina, perlecano, etcétera, ¿no? Que esos son aunque esos son proteoglucanos, ¿no? O en todo caso se le preguntan los componentes, ¿no? Los proteoglucanos. Listo. Y la matriz extracelular hemos visto buena parte de qué está constituido. Fíjense, esa es la laminina, ¿no? Laminina. Y también vamos a ver colágeno. Laminina y colágeno. La matriz extracelular colágeno tipo 4. Son los principales componentes mayoritarios. Laminina y colágeno. Hay otros, ¿no? Perlecano, etc. Entonces, glucoproteínas, la fibronectina es una glucoproteína. Ya está. Entonces, ahí es importante que recuerden la fibronectina, ¿no? Recuerden que la célula que produce estas proteínas de la matriz extracelular es fibroblastos. Ya está, principalmente fibroblastos. ¿Ve? Es el que produce. La tenacina, ¿no? Por ejemplo, la tenacina, no les voy a preguntar tanto en específico cuál es la función, por lo menos deben saber ustedes qué proteínas están en la matriz extracelular, ¿ya? Mínimo, ¿ya? La laminina, que era uno de los mayores componentes, ¿no? El nidógeno, la entactina, los proteoglucanos, acuérdense de que está constituido, ¿no? De proteínas y está constituido de proteínas y de ¿qué más? De azúcares modificados. Ahí están los monómeros de azúcar, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina. Esos son los modificados. Acuérdense, jóvenes, ¿cuál era la función de proteoglucanos? Dentro de ellos, el proteoglucanos, el ácido hialurónico. Recuerdan eso, ¿no? ¿Cuál es la función? Actuaban como humectante, ¿no? Retenían agua. Entonces, a través del tiempo, en la edad, el ácido hialurónico se va reduciendo y por lo tanto se va perdiendo la capacidad de retención de agua. ¿Y eso qué genera? Pues, ¿no? Alteración del tejido de la piel, ¿no? Aparición de las arrugas. Entonces, esos son los proteoglucanos o proteoglicanos, ¿no? Muy bien. Ahí ustedes tienen ejemplos, ¿no? Ejemplos. Entonces, aquí hay comparación moléculas glucoproteicas a las glucoproteínas y proteoglucanos. Ahí es la comparación, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, glucosaminoglucanos. Esta es la base, por ejemplo, esta es proteína. Estas ramificaciones, algunos, claro, las ramificaciones son azúcares. Eso es en proteoglucanos. Listo. El colágeno importante se encuentra en matriz extracelular. El colágeno. Y es responsable también de las uniones. Ahí se va a fijar, ¿no? Las proteínas que va a fijar que va a anclar a las células. ¿Por qué era importante la degradación matriz extracelular, jóvenes? Pues se tiene que romper. ¿Qué? A ver, recuerden estas enzimas. ¿Quiénes realizan la degradación de la matriz? Las metaloproteasas y proteasa de serina. Listo, metaloproteasas. Por ejemplo, las colagenasas. Es una metaloproteasa. Recuerden esto, metaloproteasas o colagenasas, ¿no? Entonces, estas son necesarias ¿porque? Para la migración de células, por ejemplo, para que el monocito pueda atravesar, por ejemplo, y llegar a los tejidos necesarios, ¿no? La degradación de la matriz, reparación de heridas por los fibroblastos, porque los fibroblastos también tienen que movilizarse. Y el problema era, pues, migración de células tumorales, ¿no? Entonces, la adhesión celular
esa unión que hay de célula a célula, o en todo caso célula y el espacio extracelular, dentro de ellos matriz, o en todo caso las láminas basales. Entonces ahí habían tipos de uniones, pero no tanto me interesa eso. Lo que me interesa es que ustedes manejen las células o las proteínas que intervienen en la unión celular. Las caderinas, las mucinas, integrinas, inmunoglobulinas, ¿ya? Caderina, mucinas, inmunoglobulinas, selectina, integrina, etcétera, etcétera, ¿ya? Y funciones, desarrollo e integridad de órganos y tejidos. Igualmente migración, transporte, ¿no? Cicatrización de heridas, metástasis de diversos tumores, ¿no? Entonces, estructura de las proteínas que intervienen, ¿no? En la adhesión celular. En este caso es adhesión celular, vamos a ver. Estas proteínas son típicamente receptores transmembranos. Son transmembranas, acuérdense que atravesaban transmembranas, eran receptores, ¿no? Y esto atraviesan transmembranas. Es más, se unen al citoesqueleto, ¿no? Fíjense, atraviesan, se unen a cómo lo anclan, lo fijan en la célula, ¿no? Para que no se pueda desprender fácilmente. Anclan al citoesqueleto y a la vez a las proteínas de la matriz extracelular. Entonces tienen dominio extracelular estas moléculas de adhesión celular, van a tener dominio transmembrana y dominio extracelular. Recordemos que son específicas, ¿no? Las caderinas, integrinas, inmunoglobulinas, selectinas son específicas. En cambio, el colágeno que está en la matriz, claro, ahí se unen todos, ¿no? Se unen todos. Las caderinas, moléculas monoméricas, ¿no? Participan en contacto célula-célula. Eso sí tienen que saber. Caderinas, contacto células-células. Inmunoglobulinas. Estos participan, están principalmente en las células epiteliales, ¿no? Entonces, promueve la adhesión celular y esto más que nada está relacionado con el sistema inmunológico. Ya está. Las integrinas, aquí, la unión de las células con la matriz, acuérdense, ¿no? Las integrinas. Unión de la célula con la matriz extracelular. Las selectinas. Aquí la adhesión, por ejemplo, los leucocitos tienen, por ejemplo, la selectina para que puedan adherirse al endotelio. Importante recordar el caso de la adhesión de los leucocitos con las selectinas. Listo, jóvenes. ¿Ya? Entonces recordemos proteína de la matriz, las integrinas, el colágeno, proteína de la adhesión celular, igualmente, ¿no? La selectina, ¿no? Las integrinas. Recuerden eso. Importancia de la degradación de matriz extracelular, ¿no? En el caso de las caderinas, también la adhesión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las integrinas, habíamos indicado que le permite a las células adherirse, unirse a la matriz extracelular, las integrinas. Bien. Creo que eso es todo, jóvenes, todos los temas, ¿ya? Entonces, esperemos con eso un poco se aclaran las cosas, los puntos más importantes. Recuerden, del ciclo celular, importante esa parte del control, ¿no? La interfase, los eventos importantes en cada fase. En la mitosis, ¿no? En cada etapa, que es lo que se da, ¿no? Los eventos principales, ¿no? Y el control, la parte del esquema que hemos visto, ¿no? Las alteraciones en el ciclo celular por alteraciones en los genes, ¿no? De P53, en los genes receptores, factores de crecimiento, genes de retinoblastoma. ¿Ya está? Bien, jóvenes. Eso sería todo, jóvenes. Entonces, mañana nos encontramos con el grupo que tiene todavía seminario para mañana. Y el examen está programado para el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Ya, claro, no son programados los de la escuela a las 8. Yo sé que ustedes no llegan a las 8 de la mañana. Entonces, por eso se ha solicitado para las 9. No, claro, está normal, nos han puesto 8 a 10, pero vamos a hacer dentro de ese horario. Muy bien. Listo, jóvenes, no les quito más tiempo. Ya, yo sé que tienen todavía actividades, entonces quedamos aquí. María, muchas gracias por su participación y mañana conversamos todavía con el grupo que va a completar los seminarios. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, nos vemos entonces Gracias, profesor. en el examen. Gracias, profesor. Chao. Gracias, profe. Gracias, profesor.